¿Qué tal amigos? ¿Cómo van? Bueno, hace rato no hacía videos, a mí me gusta opinar mucho, pero resulta que es que no hay tiempo, hay mucho que hacer. Estamos aprovechando un trancón aquí, como siempre en Bogotá, que aquí no se puede llegar a ningún lugar, si no es por lo menos con más de una hora de anticipación. Pero ese no es el tema. Hoy vamos a hablar de qué es lo que está pasando con James Rodríguez. ¿Cuál es la novela de James Rodríguez? ¿Qué opinión tengo al respecto? Lo primero que tendría que decir es que gran parte de eso, de esa culpa, la tiene la prensa colombiana. Todos los periodistas que montan héroes y luego los tumban. Y eso es lo que le pasó a James. James es producto de mucha prensa, de mucha exposición. Y yo creo que James sí está un poquito confundido, está como desubicado. Vayámonos un poquito atrás. James no es un crack, y eso es algo que los colombianos tenemos que entender. Yo sé que aquí hay mucha gente que es fanática, que vibra el fútbol, que se matan por una camiseta, pero uno tiene que ser objetivo, y James no es un crack, no lo es un buen jugador, pare de contar. Vayámonos a los hechos. Podríamos decir que es el jugador que más logros, o digamos en nivel de importancia, ha logrado a nivel internacional. Sí, son épocas diferentes y él tuvo ese privilegio. Él tuvo el privilegio de ser el goleador del Mundial 2014 y ser el jugador que marcó el mejor gol de ese Mundial. Eso no lo ha logrado ningún jugador colombiano, ni siquiera el pibe Valderrama. Ahí vamos bien. ¿Qué pasa? Ese fue un muy buen momento de James. Nadie va a decir que ese mundial no lo jugó muy bien, pero eso no da para, digamos, catalogarlo como un crack. Porque digamos que a lo largo de la historia han existido muchos jugadores muy buenos, históricos, que han marcado historia, valga la redundancia, pero que realmente han hecho cosas meritorias y que de pronto nunca han logrado ganar copas importantes, o no han tenido ese protagonismo. Han habido muchísimos. Mírenlos y verá que entonces eso sí se pueden catalogar como cracks. James tuvo un buen mundial, producto de eso, digamos, pasó al Real Madrid, le fue bien, sí, a mí me parece que él estaba en un buen momento, y yo creo que parte de ese declive pudo haberlo tenido Zidane. ¿Por qué Zidane? Pues porque Zidane lo frenó. Zidane no lo dejó jugar como en ese momento en que estaba tan bueno. Tampoco hay que culpar a Zidane, porque Zidane tenía un super equipo donde en esas mismas posiciones donde estaba James, pues tenía mejores jugadores, esa es una realidad. Y tenía jugadores europeos, y pues ahí también digamos que va la presión de la prensa, del país, de los directivos. Entonces pues digamos que James ahí estuvo de malas, porque no pudo jugar, pero ya se volvió un tema cansón, y los colombianos somos intensos, y cada entrevista, James, ¿por qué no jugó? James, ¿por qué no jugó? Qué pereza ser Zidane en esa época, en serio, qué pereza que en todas las entrevistas le estén sacando en cara a James, ni que fuera tan importante. Pues con más razón no lo puso, ya estaba cansado, hasta que James salió del Real Madrid. Justo, injusto, pero no lo tuvieron en cuenta, y él tenía que entender que él no era la figurita del Real Madrid. La figura del Real Madrid se llamaba en ese entonces Cristiano Ronaldo, pare de contar. Ahora pasa al Bayern Múnich, la misma cosa, lo presentaron como el super refuerzo, el mejor jugador, y ahí viene otro temita que tiene James, y son sus lesiones. No sabemos, falta de disciplina, falta de cuidado. James es una persona muy joven, es un jugador que le gusta la rumbita, que le gusta el traguito, un poco indisciplinado, pues es normal por su juventud. Le falta mucho compromiso y le falta mucho profesionalismo, eso está evidentemente. Y pues obviamente los técnicos lo han visto. No sabemos el detalle de cómo serán los entrenamientos y todo esto, pero no lo tienen en cuenta. Por algo es, créame que no es normal. Antes de que juzguemos, antes de que amenacemos, antes de que nos enloquezcamos, tengamos en cuenta que él está en unos equipos élite, y los técnicos no lo tienen en cuenta por la pereza, por su falta de compromiso, por ser tan farandulero.
y no lo ponen a jugar. Entonces ahí comienza la otra novela de que por qué no ponen a James y todos los días la noticia como está pasando ahora y James, y James, y por qué, y James, y James, y James, qué pereza vivir en eso. Yo la verdad lo digo, si yo fuera James Rodríguez, me quedaría calladito, me pondría a trabajar. Si me tocara no hablar más con prensa, pues no hablaría con prensa, no haría lives, no tendría contacto con fans por un tiempo, mientras me organizo, mientras miro a ver qué voy a hacer y me pondría a jugar calladito y me concentraría en volver a levantar mi nivel. Mire lo que está pasando ahora. Entonces llegó al Everton grave. Allá le volvió a llegar el coco y no lo van a tener en cuenta y él está prácticamente fuera del Everton, sabiendo que lo presentaron como una superfigura, un equipo de media tabla de la liga inglesa. Y comenzó a lesionarse y lesionarse y otra vez la misma novela de siempre. Ahorita prácticamente está fuera, no se sabe qué va a pasar con James, suena para Turquía. Esa carrera de James va en declive. Qué pena con ustedes. A los que no les gusta escuchar la verdad, esa es la realidad. James no es un crack, es un muchacho que quiere llamar mucho la atención, que la misma prensa le dio a entender que era un super jugador cuando no lo es. Hay mejores jugadores que él. Vayámonos a los hechos. ¿Qué tiene James? A ver, tiene una buena pegada, sí, tiene una buena zurda, hace unas buenas asistencias con sus pases enroscados, digamos que tiene precisión, bien, es hábil, sí, pero no es rápido, no es potente, no es un volante con el que un equipo pueda contar, no es un Modric, es decir, le falta muchísimo para ser un crack, muchísimo, y obviamente está sobrevalorado y sobredimensionado. Entonces, amigos, pues esa es mi opinión sobre lo que pasa con James. Yo sí estoy de acuerdo que la prensa le dé duro, no porque le desee el mal, ni mucho menos, sino porque es bueno que él aprenda algo de humildad y baje un poquito la cabeza y se ubique y madure y se focalice a ver si lo podemos recuperar. Que lo necesitamos en la selección, puede ser, pero tengan en cuenta que con James o sin James, la selección se gasta unos partidos pésimos de vez en cuando nos dan una buena sorpresa, una alegría, y con James o sin James ha perdido. Entonces, tampoco vamos a decir, a mí me parece que no le ha hecho falta a la selección, eso es lo que tenemos en nuestra selección, no hay más. Algunos partidos los ganamos, algunos los perdemos tontamente, y ya, eso es. Entonces, por mí, muy bien que no lo han llamado a la selección, eso lo tiene que poner a reflexionar, lo tiene que poner a pensar realmente qué es lo que quiere, porque para él obviamente eso fue un golpe en su ego fuertísimo, que no lo hayan llamado al único lugar donde lo dejaban jugar, el único lugar donde era importante realmente. Y la misma selección ya le dio la espalda, entonces yo creo que sí va a volver y yo creo que esto va a ser una buena experiencia para él cuando regrese, con más humildad, con más profesionalismo. Ojalá él fuera el líder que quisiéramos, no lo es y me da mucha pena, pero son tiempos diferentes. El Pibe Valderrama fue mejor jugador que James. El Pibe Valderrama estuvo batallando en partidos más difíciles, más importantes, jugaba más bonito, a pese a que era lento, era muy exacto, era un tipo que ponía unos pases prácticamente para que cualquier delantero hiciera los goles. Lastimosamente no brilló como James, no estuvo en los equipos que ha estado James, épocas diferentes, no tiene los récords, pero de aquí a que James se convierta en el 10 de la selección Colombia histórico le falta mucho. Quizás los resultados por récords, por trofeos lo avalen. Me parece mentira cuando le meten premios a James, que fue el campeón de la Champions, que sí, claro, lo fue, sentado como suplente. Ojo, no es lo mismo. Sí, los ganó, yo sé, y algo le llegó ahí de premio y se ganó su platica, pero no ha sido titular. Muchos de esos trofeos que tiene James son por estar en el equipo simplemente. Entonces, pongamos las cosas en proporción y dejemos de ser tan fríos a la hora de analizar, o peor, analizar con la cabeza caliente. Hay que mirar las estadísticas y hay que ser un poco claros. Nadie tiene nada en contra de James, simplemente los que apreciamos el fútbol, los que lo vemos y lo disfrutamos, queremos que James vuelva a la selección y queremos que vuelva a ser ese jugador que fue en el 2014. Ya ha pasado mucho tiempo desde ahí. Los dejo, les mando un abrazo y pronto nos seguimos viendo.